confirmaron que la secretaria de Energía haría acto de presencia para esta comparecencia en la Cámara de Diputados. Tengo que confesar que nos costó trabajo encontrarla. ¡Pinche chimoltrufia! Como dice la canción, escondida tras los rincones, como la muñeca fea. Porque trajeron un dispositivo del Estado Mayor Presidencial por el temor que le tienen a la razón y la verdad de los trabajadores. Y recordamos, escuchando sus palabras y escuchando a los diputados y diputadas del PAN, toda la sarta de mentiras que pusieron en los medios de comunicación para justificar un decreto anticonstitucional, el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y repitieron las mismas mentiras de entonces, a 14 meses del golpe. No tienen otra cosa que a la decir. empresa pública Luz y Fuerza del Centro, a la Constitución. No han podido enriquecer sus argumentos, no han podido hacer crecer su discurso, no han podido convencer en los hechos de que tuvieran así tantito de razón. Ni una palabra dijeron del balance de 14 meses de Comisión Federal de Electricidad. Y hago una corrección. Corrupción Federal de Electricidad. ¡Es correcto! Ni una palabra ¡Es la corrupta! de las auditorías que quedaron pendientes, más de 6 auditorías en Luz y Fuerza del Centro. Ni una sola palabra del exdirector Jorge Gutiérrez Vera, quien era que administraba esa empresa. Ni una palabra del corrupto Néstor Moreno Díaz, su Ferrari y su yate. Ni una palabra, compañeros, del alza de las tarifas eléctricas. Ni una sola palabra sobre la decena de accidentados mortales de los trabajadores que vinieron a suplantar A robar. a los esmeitas en condiciones precarias. Ni una sola palabra de los constantes apagones y fallas en el suministro de energía en la zona centro. Prácticamente, olímpicamente, quieren negar la realidad con discursos desgastados, con repetidas frases que ya todo mundo escuchó y que ya todo mundo olvidó, para justificar el hecho de que hayan desaparecido en forma ilegal un organismo público descentralizado de carácter estratégico. Y tenemos que ser claros, porque nunca lo hubiera podido hacer el presidente si no hubiera contado en su momento con la complicidad de los poderes de la Unión. Porque esta misma Cámara de Diputados, en su mayoría, que respaldaron el decreto de extinción, en su momento tuvieron la posibilidad de promover una controversia constitucional en contra del decreto por invasión de sus funciones por el Poder Ejecutivo. Se repartieron 18,000 millones de pesos que venían dentro del presupuesto de Luz y Fuerza
Fuerza del Centro a los distintos partidos políticos para promover sus campañas políticas electorales. Lo mismo sucedió con el Poder Judicial de la Federación. La juez Guillermina Coutinho nos negó el amparo. La Corte convalidó el decreto de extinción y quizá llegaron a pensar que con eso era suficiente para poner de rodillas al sindicato. Y tómala, cabrón, que sale el Sindicato Mexicano de Electricistas, se puso de pie y continúa en la lucha, compañeros. ¿Qué es lo que sigue? Hay muchas formas, compañeros, y podemos ensayarlas todas. De hecho, lo hemos venido haciendo en los últimos 14 meses. Pero en esta coyuntura hay un cambio en la situación política nacional que el sindicato busca capitalizar. El hecho de que el bloque de poder que tomó la decisión de extinguir a Luz y Fuerza vive fuertes contradicciones que lo han venido desquebrajando ante el escenario político electoral de los próximos 2 años. Ya no se llevan tan bien, ya no se caen tan bien, y cada quien busca llevar agua a su propio molino para conciliarse con el electorado y de esa manera sacar ventaja de los propios efectos sociales del decreto de extinción. Entonces hay que ubicar nuestra lucha en un momento en donde desde el poder legislativo podemos avanzar en una solución al conflicto. Por eso es que el sindicato decidió presentar las iniciativas de reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y tómala. ¿Por qué razón, compañeros? Porque una vez que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló el decreto de extinción, generó un vacío jurídico que solamente puede ser superado mediante la labor legislativa de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sigue existiendo Luz y Fuerza del Centro. Y ayer amanecimos con una reforma al Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad. Salud. Es agua, compañeros. Con esa también. Es agua, es mente. Y en esa reforma del Estatuto Orgánico, Comisión Federal crea 3 gerencias divisionales: Valle de México, Sur, Centro y Norte, que en sí abarcan la zona de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. Y entonces surgen las contradicciones. ¿Por qué en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante un contrato de comodato, el SAE le cede temporalmente los bienes, propiedades y infraestructura de Luz y Fuerza del Centro a Comisión Federal por 3 años? Y si tú vas
a la Junta, CFE va a decir: yo no soy el patrón sustituto porque yo solamente estoy brindando el servicio en forma temporal. Según venían de paz. Pero si tú lees el diario oficial de la Federación, encuentras que ellos tienen ya una estructura para suministrar en forma permanente. Entonces, estamos ante un gobierno de locos. Porque en una instancia se hacen pasar por beneficiarios de un contrato de comodato y en otra como titulares de la materia de trabajo. Por eso el legislativo tiene que poner orden, compañeros. Tiene que restaurar el marco jurídico, constitucional y del propio sector que deriva de la Constitución para establecer de una vez por todas, primero, que en el marco de la exclusividad del Estado para la prestación del servicio público de electricidad, tiene forzosamente que ser con un organismo público descentralizado. Y bien puede ser Comisión Federal de Electricidad, como lo están apuntando en la reforma del Estatuto Orgánico, o como proponemos también nosotros, que se cree un nuevo organismo público descentralizado, Comisión de Electricidad del Centro. De una u otra manera, tiene que ser bajo el principio constitucional de que la prestación del servicio es exclusividad del Estado. Segundo, tiene que ser mediante el concurso y la participación de los titulares de esa materia de trabajo. La materia de trabajo de luz y fuerza no se extinguió con el decreto, compañeros. ¿O acaso ya no están ahí nuestras líneas de transmisión, nuestras redes de distribución, las subestaciones de potencia, las plantas de generación? No se han ido. Ahí está el usuario. Tampoco se han ido los usuarios, compañeros. Entonces nosotros tenemos derecho a pelear nuestra materia de trabajo y nuestro contrato colectivo de trabajo. Hemos observado cómo se viene violentando el marco jurídico del sector. No solamente se ponen en comodato los bienes de la nación, sino también se concesionan empresas contratistas traídas del interior del país, propiedad de funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, para usurpar las funciones del Estado. Y entonces la Cámara de Diputados tiene que poner orden y garantizar el cumplimiento de la ley en el aspecto de la prestación del servicio, como también en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores. Con todo esto estoy queriendo decir, compañeros, que tenemos la razón jurídica, la razón social y la razón histórica. Nosotros somos una organización que sabe luchar con principios, pero también sabe luchar dentro del marco legal, exigiendo la restauración del orden constitucional en materia de electricidad. En esa batalla estamos hoy, compañeros. Por eso fue muy importante entregar el día de
a las distintas fracciones parlamentarias, a sus coordinadores, lo que para nosotros es como el plan B. La iniciativa que leyó el compañero diputado José Narro del PRD, que subió a pleno, que se turnó a comisiones, a la Comisión de Energía, habla de la creación de un nuevo organismo público descentralizado. Lo que hoy hemos entregado, que es complemento de esa iniciativa en una variante que puede resultar viable, como la incorporación de los compañeros en resistencia con nuestro sindicato y con nuestro contrato colectivo a Comisión Federal de Electricidad. ¿Es esto nuevo, compañeros? ¡No! Claro que no. Yo recuerdo que antes que se creara en el 94 el nuevo organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro, de entonces era la División Centro de Comisión Federal de Electricidad. Así es. Y nuestras camionetas y los centros de trabajo tenían el escudo de CFE. ¿Es cierto? Sí. Pero convivíamos dos sindicatos y dos contratos colectivos de trabajo. La ley federal del trabajo así lo posibilita. Y entonces con esta entrega, lo que nosotros queremos hacer es arrinconarlos, compañeros. Que no tengan una excusa, que no tengan una salida que evite que los trabajadores del Mexicano Electricistas alcancemos la meta de regresar a trabajar con nuestro contrato colectivo de trabajo. Y en esta tarea es muy importante nuestra presencia en el Congreso de la Unión. Fue muy importante el día de hoy y desde aquí el reconocimiento de la dirección del sindicato por su participación y presencia en esta jornada de lucha. Pero va a ser más importante, compañeros, que mantengamos la unidad del sindicato, que insistamos durante todo este mes y en estos días próximos, ya prácticamente al límite del término del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en encontrar una salida al conflicto. El conflicto no ha concluido, compañeros. Por más que repitan las sandeces de mentiras, no van a poder resolver el problema de la necesidad, urgente necesidad de incorporar a la prestación del servicio en la zona centro del país de la fuerza de trabajo calificada del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Somos necesarios y ellos lo saben. Y están en el punto de ruptura que me parece muy importante destacar de su estrategia. La estrategia que ellos diseñaron en un principio sostenía que la extinción de Luz y Fuerza del Centro venía de la mano también la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Les falló? Fallaron, Le salió el tiro. fracasaron y ahora tienen que redimensionar el conflicto y entender cómo va a suceder el día de mañana en nuestro aniversario 96 como sindicato, que el sindicato fue mucha pieza para ellos, que el sindicato supo sostenerse, que el sindicato pudo levantarse de la traición de aquellos que hicieron el trabajo sucio dentro de nuestra casa
encabezados por el Marrano Muñoz. Entender que el problema no era intersindical, que el problema tampoco fue la democracia del sindicato. Lo que menos le importa al gobierno de Calderón es la democracia en los sindicatos, sino que fue una estrategia de debilitamiento de la organización para poder golpear a un organismo público nacionalizado que hemos venido defendiendo a lo largo de los últimos años. Por eso, compañeros, si entendemos pues que esta vía puede redituar el triunfo al sindicato, tenemos que fortalecer nuestra presencia con argumentos, con proyectos, con propuestas y también con movilizaciones. La movilización sigue. Por la mañana dije que el sindicato está de luto, pero también dije que la lucha sigue, compañeros, y que ese es el deseo y la instrucción de nuestro secretario general Martínez Esparza. Y para quienes duden de la capacidad de recuperación de nuestro líder, mañana, sin falta, Martínez Esparza estará presidiendo la asamblea de aniversario del 96 del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que nadie lo dude, compañeros. Tenemos secretario general para mucho rato. El Estado Mayor Presidencial, por el temor que le tienen a la razón y la verdad de los trabajadores. Y recordamos, escuchando sus palabras y escuchando a los diputados y diputadas del PAN, toda la sarta de mentiras que pusieron en los medios de comunicación para justificar un decreto anticonstitucional, el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y repitieron las mismas mentiras de entonces, a 14 meses del golpe No tienen otra cosa que a la decir. empresa pública Luz y Fuerza. Ni una sola palabra del exdirector Jorge Gutiérrez Vera, quien era que administraba esa empresa. Ni una palabra del corrupto Néstor Moreno Díaz, su Ferrari y su yate. Ni una palabra, compañeros, del alza de las tarifas eléctricas. Ni una sola palabra sobre la decena de accidentados mortales de los trabajadores que vinieron a suplantar a los esmeitas en condiciones precarias. Ni una sola palabra de los del centro, a la Constitución. No han podido enriquecer sus argumentos, no han podido hacer crecer su discurso, no han podido convencer en los hechos de que tuvieran así tantito de razón. Ni una palabra dijeron del balance de 14 meses de Comisión Federal de Electricidad. Y hago una corrección. Corrupción Federal de Electricidad. ¡Es correcto! Ni una palabra ¡Es la corrupta! de las auditorías que quedaron pendientes. Más de 6 auditorías en Luz y Fuerza del Centro. Hace rato, cuando nos confirmaron que la secretaria de Energía haría acto de presencia para
a esta comparecencia en la Cámara de Diputados, tengo que confesar que nos costó trabajo encontrarla. Pinche chimoltrufia. Como dice la canción, escondida tras los rincones, como la muñeca fea. Una cosa digo otra. Porque trajeron un dispositivo, constantes apagones y fallas en el suministro de energía en la zona centro. Prácticamente, olímpicamente, quieren negar la realidad con discursos desgastados, con repetidas frases que ya todo mundo escuchó y que ya todo mundo olvidó, para justificar el hecho de que hayan desaparecido en forma ilegal un organismo público descentralizado de carácter estratégico. Y tenemos que ser claros, porque nunca lo hubiera podido hacer